Muchas gracias por acompañarnos. El tema que les vamos a exponer es CLIL aplicado en el nivel intermedio de inglés de la UAM Iztapalapa. La mesa redonda está conformada por la maestra María Teresa Flores Revilla. Hola. El maestro Juan Manuel Bárcenas. Hola. La maestra Ana María Mendoza Batista. Hola. El maestro Armando Ortiz Tepale. Hola, un gusto. Y una servidora, María Teresa Calderón. El orden de las presentaciones será primero con el maestro Armando, posteriormente con la maestra Ana María, para que continúen el maestro Juan Manuel y la maestra María Teresa, y yo concluiré con la mesa redonda. Muchas gracias por estar aquí. Más allá de la apropiación de la textualidad. En un trabajo anterior, nosotros abordamos algunas cuestiones que giran en torno a la apropiación de la textualidad académica, entendiendo por textualidad, según Bogran y Dressler, como el conjunto de características distintivas de un texto, a saber, cohesión, coherencia, intencionalidad, informatividad, situacionalidad, aceptabilidad, efectividad y propiedad. Un punto de partida en este análisis fue las aportaciones de Hernández sobre el concepto de literacidad académica, es decir, las prácticas discursivas, lingüísticas, cognitivas y retóricas propias de la educación superior, que implican leer, escribir, hablar y pensar conforme al campo de las comunidades y las disciplinas académicas. En este sentido, pensamos que la apropiación de la textualidad es un reto para la educación superior en general y un campo de trabajo central en la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Sin embargo, la apropiación de dichas prácticas está determinada, ya sea facilitadas, obstaculizadas u obturadas, por las trayectorias sociales y escolares de los estudiantes universitarios. En este sentido, y en ese trabajo ya publicado, planteamos el siguiente problema. ¿Qué procesos sociales y simbólicos están implicados en la apropiación de la textualidad en la universidad? Varios de los trabajos académicos sobre literacidad académica redundan en el hecho de que el estudiante universitario se enfrenta a diversos problemas para utilizar la escritura. Problema acentuado y reproducido cuando se trata del aprendizaje de un idioma extranjero. La cultura de la escritura no es una práctica que se fomente como una forma de aprendizaje, sino como una manera de realizar tareas y aprobar materias. Pensamos que la literacidad académica, el análisis de género, el enfoque de Rich Henry, el análisis de errores, por ejemplo, son formas que permiten utilizar el hábito de la escritura como una manera de pensar y como un medio de aprender sobre un objeto dado, ya sea la lengua o ya sea sobre el contenido de una materia. Ahora, en este trabajo, consideramos importante interrogar la manera de apropiarse de la textualidad académica con base en algunas de las aportaciones de la epistemología genética y de la teoría de los sistemas complejos. ¿Qué aprende el estudiante de inglés en la universidad? ¿Cómo aprende? Estas dos preguntas están situadas en un contexto histórico donde la educación superior, que a causa de la pandemia de COVID-19 y las medidas de distanciamiento físico, ha sido llevada a cabo mediante recursos digitales, es decir, los procesos educativos han seguido su curso en confinamiento. Las tecnologías de información y comunicación han sido los medios predominantes de interacción y transmisión de información, donde el encuentro humano está mediado por pantallas o sistemas de audio. En la sociedad de la información, la conectividad es una nueva forma de relación docencia-estudiantes o es una mera manera de cubrir contenidos sin tomar en cuenta la relación pedagógica. ¿Qué prácticas y discursos sociales se construyen a partir de la educación remota y en confinamiento? ¿Y qué efectos tiene esto en la forma de aprender una lengua extranjera? ¿Cómo se aprende cuando un virus se propaga y amenaza el proceso de salud de enfermedad y la vida humana en términos latos? De acuerdo con la epistemología genética y en particular la sociogénesis del conocimiento, estas son algunas interrogantes que habría de tener presente en estos tiempos pandémicos en el campo educativo superior, porque los acontecimientos históricos favorecen a la construcción de marcos epistémicos, es decir, sistemas de pensamiento articulados por la visión del mundo en una época dada, y en el caso particular de la literacidad, dichos sistemas son condiciones de posibilidad para la construcción de prácticas pedagógicas y didácticas que fomenten en el estudiante universitario la construcción de dispositivos mediadores para el aprendizaje de una lengua dada. Esto es importante
porque la apropiación de la textualidad académica en una lengua está determinada tanto por los procesos históricos sociales como por la forma en la que los actores involucrados piensan los procesos educativos y, en particular, aquellos relativos a los complejos cognitivos implicados en el aprendizaje. En este marco epistémico, la epistemología genética interroga la ilusión bien fundada de que la construcción de conocimiento se desarrolla de manera lineal, plantea la insuficiencia explicativa de que el aprendizaje se ha conceptuado como un proceso lineal y acumulativo, y muestra que los complejos cognitivos están determinados por procesos de equilibración, desequilibración y reorganización. ¿De qué manera pensar estos procesos a la luz del aprendizaje de un idioma? Una forma de hacerlo es a partir del concepto de interlengua, esto es, un término que da cuenta de que las aproximaciones al idioma conllevan rasgos de la lengua meta y de otras lenguas que el estudiante conoce, en especial la lengua meta. Los estudios sobre la adquisición de segundas lenguas y de lenguas extranjeras investigan empíricamente los procesos y las estructuras subyacentes a la adquisición de idiomas. Desde el punto de vista psicogenético, también habría que interrogar la intralengua, es decir, los procesos psicológicos relativos al aprendizaje de idiomas, y la translengua, esto es, la configuración de estructuras lingüísticas complejas, producto de procesos de reorganización. Desde estas aportaciones, el aprendizaje de un idioma extranjero, como lo es el inglés, no se da con base en fases sucesivas o la acumulación de corpus de información, sino a partir de procesos psicolingüísticos base, determinados por el mundo de la vida del estudiante, por la forma en la que interactúa con aprendientes y docentes y la manera en la que se estudia el idioma basado en secuencias didácticas diseñadas para aprender, utilizar y apropiarse del texto académico como producto semiótico de la interacción, con la finalidad de suscitar nuevas formas de reorganización del conocimiento de la lengua. En suma, la apropiación de textualidad académica es un proceso determinado por la cultura, entendida como una red de significaciones, donde los procesos educativos son encausados por acontecimientos históricos, los cuales conforman sistemas de pensamiento y estos, a su vez, derivan formas de conceptuar la educación en general y, en particular, el aprendizaje, ya sea como una secuencia lineal y acumulativa o, en su caso, como un sistema complejo que se reorganiza mediante procesos recursivos inter, intra y translingüísticos. Ahora cedo la palabra a la colega Ana María Mendoza Batista. Mi tema es Regendering, cambio de género textual como evidencia de la comprensión de textos académicos. Siguiendo con la misma línea, se realizó una intervención con los alumnos de Intermedio 3 basándonos en los principios básicos de la teoría de análisis de género de Fiona English, aplicada a la lectura y a la comprensión de 3 géneros académicos de 3 áreas de conocimiento, además a la revisión de los géneros textuales con que los alumnos construyen cotidianamente conocimiento. La relación de estos dos elementos fueron utilizados para elaborar evidencias de aprendizaje tanto de contenido como de lengua extranjera. El punto de partida es la definición de regendering que acuñó Fiona English, quien lo define como el cambio de un género textual por otro. Ella documentó el trabajo que realizaron sus estudiantes durante un curso y decidió solicitarles como evidencia de aprendizaje la elaboración de un género que no fuera la redacción de un ensayo, que comúnmente es lo que se utiliza. El análisis de los resultados la llevó a la siguiente conclusión. Los alumnos escogieron los hechos que les parecieron más atractivos para reportar la comprensión y el aprendizaje de las lecturas del curso. Mostraron la articulación de ideas entre los hechos que les llamaron la atención y la relación con el conocimiento cotidiano de los estudiantes. Es decir, tomaron una posición de conocedores entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento académico obtenido en las lecturas. Una de las implicaciones que tiene el cambio de género textual es la sensibilización de las convenciones discursivas del lenguaje y de la ciencia que una comunidad de práctica comparte y produce. Las comunidades de práctica comparten elementos tales como cultura, propósito social, patrones de conocimiento, pero en sí, ¿qué producen? Especificidad textual en situaciones y contextos específicos. La sensibilización de los patrones discursivos se le conoce como genre awareness.
Fang considera necesaria la sensibilización del género textual en los estudiantes debido a que sin un sentido de por qué la ciencia está escrita de manera extraña y de lo que las palabras significan en su contexto de uso, la ciencia continuará siendo una lengua extranjera para los estudiantes. Por lo que es necesario desarrollar las habilidades lingüísticas para la construcción del conocimiento mediante la lectura y la escritura académica y el uso del discurso crítico en la ciencia. Con base en la pedagogía basada en la teoría de género, se aplicaron algunos principios de la teoría sistémica funcional de Halliday y para la identificación de frases nominales y verbales, y con el principio de movimientos en el texto académico de Swales, que los clasifica dichos movimientos como campo, que es qué, tenor, quién, y modo, cómo. Los estudiantes de Intermedio 3 trabajaron con 3 textos, uno de cada área de las 3 divisiones. El texto de CCH fue un artículo de investigación, el de CBI de una revisión bibliográfica y el de CBS de divulgación científica. Y a simple vista podemos notar la variedad de estructura, organización, tipología y gráficos, ¿no? Se les mencionó que aún en textos académicos hay diferentes géneros textuales. Se utilizaron estrategias descendentes como son ver el título, las fotos, gráficas, para hacer predicciones. Posteriormente utilizaron estrategias ascendentes como subrayar cognados, adjetivos, verbos, palabras conocidas con anterioridad, frases nominales, frases verbales y los movimientos de la lingüística sistémica funcional, qué, quién y qué. Se monitorearon las estrategias en clase, no solo utilizando el abstract, y posteriormente ellos utilizaron las mismas estrategias en todo el texto en clase. Y al finalizar de hacer sus actividades, en equipo intercambiaban sus conocimientos y opiniones de los textos, lo cual coadyuvó a mejorar y enriquecer la comprensión. Y cada artículo fue trabajado de la misma manera. Aquí los chicos subrayaban de diferentes colores para ver los diferentes las diferentes estrategias y palabras. Pues bueno, una vez que ya hicieron sus estrategias de leer, subrayar y demás, ellos se dieron a la tarea de escoger un artículo por equipo y cambiarlo de texto. Escribieron cuentos, guiones y demás. En equipo intercambiaron ideas y decidieron cuál género trabajarían. Pues bueno, ya aquí decidieron 2 géneros, por ejemplo, la tira cómica que está basada en Los Simpsons, que hace referencia a los conocimientos previos sobre la planta nuclear y explicando con sus propias palabras y de manera más lúdica el tema. Y del otro lado tenemos un cuento, y en ambos casos podemos notar cómo expresan su posicionamiento como conocedores de la cotidianidad y el texto académico. En los trabajos realizados por los aprendientes podemos notar la riqueza y creatividad que utilizada por ellos, ya que realizaron una gran variedad de nuevos géneros, entre los que encontramos cuentos, noticias, blogs, tiras cómicas, reportes periodísticos, mini obras de teatros, entrevistas, diálogos. Hicieron suyo el conocimiento adquirido con la lectura, combinándolos con sus conocimientos cotidianos y los expresaron en sus propias palabras con un género totalmente diferente. A continuación cedo la palabra a la maestra María Teresa Calderón. Bien, mi tema es CLIL a través de la comprensión de lectura. El programa de inglés de la UAM Iztapalapa está enmarcado en 5 ejes: comunicación, cultura, comparaciones, conexiones y comunidades. En el programa se plantea desarrollar el eje conexiones de manera gradual mediante la práctica de competencias académicas complejas, tales como la redacción de un reporte breve de investigación y la exposición oral de un tema en la disciplina del alumno. En otras palabras, se plantea la adquisición de la literacidad académica de los estudiantes en una lengua extranjera. Por lo tanto, se puede establecer que enseñar lengua, cultura y abordar temas disciplinares es como tener que enseñar 3 programas en uno. Es aquí donde se ancla nuestra inquietud de trabajar con CLIL, porque es un enfoque dual de aprendizaje de contenido y lengua de manera simultánea.
Las ventajas de utilizar CLIL es que, además de mejorar las habilidades en lengua materna y la segunda lengua, desarrolla las habilidades cognitivas y, sobre todo, evita la fragmentación del conocimiento. CLIL tiene 4 elementos esenciales: cultura, comunicación, contenido y cognición, todos ellos enmarcados en el contexto en el cual se está utilizando o se está aplicando. Si hacemos una comparación o un análisis con respecto a nuestro programa, podemos ver que nuestro programa tiene casi los mismos ejes que contiene CLIL, porque aquí se empatan en la cuestión de cognición, como todo tema de aprendizaje, en un contexto que nuestro programa es comparaciones y comunidades, en la cultura y en las conexiones. La comunicación también es parte de nuestro programa y de uno de los elementos de CLIL. El input del cual se partió para la lectura fueron 3 géneros textuales con patrones discursivos distintos. Un capítulo de un libro sobre un libro de texto sobre virus, un journal y 3 artículos históricos de una página de los Estados Unidos. Para el primer texto se hicieron trabajos bottom-up y top-down de lectura, y en cuestiones gramaticales se utilizó la explicación de los elementos de una frase nominal. Posteriormente, como evidencia de trabajo, se les pidió a los alumnos elaborar un diálogo, el cual fue hecho de manera individual y leído en clase. La situación la estableció la docente. Para el segundo texto de coronavirus, se hizo una estrategia de surveying. Leyeron los 2 primeros párrafos completos, los 2 últimos y los párrafos intermedios. Este fue un texto que representó una mayor complejidad de patrones discursivos, pero los alumnos pudieron entenderlo conforme lo iban leyendo por la cotidianidad del tema. La primera vez que se utilizó este texto, se les pidió que hicieran una infografía, la cual presentaron en clase y tuvieron que justificar por qué utilizaron los temas que utilizaron en la infografía. En una segunda ocasión que se utilizó este texto, se les pidió a los alumnos que en la línea donde se ponía la predicción, la anticipación al texto, escribieran categorías de información que suponían ellos que iba a aparecer en el texto. Con base en esas categorías se elaboró un resumen y la evidencia final fue elaborar un diálogo, una noticia o una carta que se le enviaría a uno de sus amigos. Con respecto a los textos históricos, estos representaron un problema en cuanto al discurso, porque los alumnos no podían entender exactamente qué era lo que les estaban hablando. Nuestros ejercicios de prelectura mostraron varios errores, puesto que no pudieron ellos analizar muy bien la primera vez el formato del texto. En esta estrategia de lectura se les pedía analizar todo lo que resaltaba a los 3 textos, y sí fue problemático para ellos entenderlo. En estos temas de historia recurrimos al aprendizaje de las frases verbales, y se les dejó tareas donde ellos tenían que identificar las frases verbales, traducirlas al español, y con esto se comprobaba si los alumnos podían reconocer la concordancia del sujeto y del verbo en la traducción. El último texto que vimos de este género tuvo que ver con la influencia de los afroamericanos y su herencia cultural. Con este texto se dispararon diferentes temáticas, y los alumnos tuvieron la libertad de escoger un tema para elaborar un video y presentarlo en clase. Después de que presentaron sus videos,
los alumnos tuvieron que justificar el hecho de por qué habían escogido ese tema. Un tema muy recurrente fue este, que es de Black Lives Matter. Dado que varios de ellos tenían ese interés, vimos un video al respecto y se elaboró un ejercicio en una tabla donde se concentró la información del video. Análisis de errores y CRIL. Tomando en cuenta que el desempeño académico de los estudiantes de la Unidad Iztapalapa de la UAM es complejo y constituye un proceso acelerado de inmersión en diferentes entornos, en nuestros cursos de inglés de niveles intermedio 3 y niveles superiores 7, 8 y 9, hemos puesto énfasis en el aprendizaje y desarrollo de competencias lingüísticas, cognitivas y retóricas de nuestros alumnos en su campo disciplinar, con el propósito de reafirmar o desarrollar sus competencias de comprensión, lectura y de redacción académica. Consideramos importante que la y el alumno sea capaz de aplicar competencias y habilidades y conocimientos correspondientes a la primera etapa del nivel B1 del Marco Común Europeo y de los estándares de enseñanza de lenguas extranjeras de los Estados Unidos, y analizar e interpretar prácticas, productos y perspectivas culturales de la lengua, a partir de recursos informativos de sus campos de formación, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y ciencias básicas e ingenierías. Nuestras intervenciones con las y los estudiantes de nivel intermedio las basamos en el análisis de errores, en su dominio de estructuras gramaticales, además de apreciaciones de conocimiento y uso de la coherencia y la cohesión en sus producciones escritas. De inicio, solicitamos una evaluación diagnóstica constituida por un ensayo en el que nos comunican su familiaridad con sus estudios profesionales y el proceso de formación a nivel universitario, las razones por las que están matriculados en nuestra universidad y las expectativas personales de movilidad y continuidad educativa y o laboral al término de sus estudios. A continuación, cedo la palabra a mi colega Juan Manuel Hernández Bárcenas. Adecuación y uso de materiales en línea de acceso reciente. Las siguientes actividades del trimestre las orientamos a observar el desempeño de la comprensión lectora, identificando actividades de análisis y crítica para la construcción del conocimiento a partir de contenidos informativos y posteriormente un ejercicio de elusión conjunta a las propuestas escritas en forma de ensayo. Los materiales de lectura son obtenidos de publicaciones noticiosas recientes disponibles en línea: Cable News Network, Fox News, National Public Radio, The New York Times, The Guardian y Washington Post, entre otras. La promoción de la actividad de comprensión lectora y la composición escrita se tienen a partir de esos materiales preseleccionados. La primera lectura sin audio, con una extensión menor a 500 palabras. La segunda intervención con audio transcripción de 500 a 700 palabras. La tercera con un material de lectura con audio sin transcripción de aproximadamente 2,000 palabras. Ante la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando, la UAM estableció el proyecto emergente de enseñanza remota, PER 2020, para facilitar el trabajo a distancia, tanto de estudiantes como docentes, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos echado mano de esos recursos para organizar y dosificar nuestro trabajo y cumplir con los ejes de nuestro programa de inglés: comunicaciones, culturas, conexiones, comparaciones y comunidades. De igual manera, hemos recurrido a los textos disciplinares de nuestros estudiantes, con los que se han diseñado diferentes ejercicios sin utilizar un libro de texto comercial
que no alcanza a cubrir plenamente los objetivos de nuestro programa. Estos ejercicios se basan fundamentalmente en la escritura, revisión y reescritura de los ensayos de las y los estudiantes, quienes eligen sus temas a desarrollar y determinan si su actividad será en trabajo individual o en trabajo conjunto. Cedo a continuación la palabra a mi compañera, la maestra María Teresa Calderón Rosas. Nuestras conclusiones son que pensamos el aprendizaje de una lengua como un sistema complejo que se reorganiza mediante procesos recursivos intra y translingüísticos. CLIL ayuda a desarrollar las 4 habilidades sin que haya de por medio una fragmentación del conocimiento. Las evidencias que los alumnos prefieren crear son diálogos. También pensamos que la cotidianidad y el contexto discursivo son decisivos para la comprensión de los textos. Los alumnos incorporaron su conocimiento cotidiano al conocimiento adquirido en las evidencias mostradas. Con este enfoque se evita el uso de libros de textos comerciales para la enseñanza. Nosotros necesitamos balancear las 4 habilidades en todos los ejercicios y las secuencias didácticas que elaboramos. Por último, ¿qué es lo que aporta regenerating y cómo se asocia con CLIL? Regenerating no es solo la transformación de un género textual en otro, es también la creación de otro género que el alumno construye combinando el conocimiento de su cotidianidad y el conocimiento adquirido con la lectura. La relación con CLIL es que para crear otro texto, los alumnos practican las 4 habilidades y van construyendo su conocimiento lingüístico con las estrategias de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.